1 Corintios 10, del verso 1 al verso 6. Quisiera decirles, hermanos, que la oración del justo puede mucho. La semana pasada orábamos por unos hermanos y ahorita, gracias a Dios, las cosas están todas bien, todas tranquilas. También habíamos orado por un tío de Julio, ya le hicieron la cirugía, está muy bien también. Y algo impresionante, lo que pasó con este huracán, ¿sí? Se esperaba una devastación y parece que todo salió más o menos bien. Claro, a veces hay comunidades que no se conocen y por ahí pueden ir apareciendo tragedias, pero realmente no fue como lo que se esperaba, ¿no? Sí. O sea, las cosas fueron diferentes, gracias a Dios, ¿no? Yo creo que Dios tiene misericordia de esta nación y creo que pues por ahí estuvieron orando por esos lugares, por esas personas, y qué bueno que las cosas a veces no son como el diablo quisiera, ¿no? Sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a leer 1 Corintios 10 del verso 1 al verso 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este pasaje nos habla acerca del pueblo de Israel cuando fue sacado de tierra de Egipto y fue llevado a la tierra prometida. Era un pueblo, hermanos, que estaba acostumbrado a ver cosas poderosísimas. Imagínate, en un momento tú estás entre la espada y la pared, delante de ti está el mar y detrás de ti están los que te vienen a apuñalar. Y en ese momento Dios abre el mar para que tú pases como por tierra seca, ni siquiera con lodo, como por tierra seca. Y tú logras pasar de ahí y de repente volteas y ves cómo el mar se cierra con tus enemigos y los hace pedazos. Y después te das cuenta que tus vestiduras no se hacen viejas, que tus zapatos no se gastan, que tienes sed y te sacan agua de una roca, ¿no? Un agua cristalina y pura, ¿no? Tienes hambre y cae pan del cielo. Tienes un capricho y Dios te cumple el capricho y te manda carne. Imagínate con todo eso, hermanos, ¿cómo debería ser el corazón de esas personas? Tremendamente agradecido. Pero no solamente eso, deberán de estar ellos confiadísimos en que tienen un Dios en los cielos, un Dios poderoso, poderosísimo. Tú sabes que en la guerra existen tácticas para vencer al adversario. Los estrategas militares se caracterizan por la planeación de un ataque. En una guerra, ¿qué es lo que más te interesaría saber a ti si tú estuvieras o te fueras a enfrentar con otro país? Primero, tienes que conocerlo. ¿Sí me entiendes? Lo primero que tienes que hacer es contra quién te vas a poner a los catorrazos, ¿no? Eso es lo primero, ¿sí? Y de repente te das cuenta que tu enemigo es muy fuerte, es muy poderoso, ¿sí? Te das cuenta que vas a tener una pelea y de repente te das cuenta que te ponen al más grandote de todos, ¿no? ¿Sí? Y de repente te das cuenta que tú estás pequeño y él está grande, ¿sí? Pero ya se te fue la boca, ya lo retaste, ¿no? A ver, échenme al más macho de ustedes, ¿no? Y de repente sale un gigantón, ¿no? Y tú dices, chin, ya la regué,
Sí, pensé que me iban a aventar al chaparrito ese que estaba ahí, pero no, te aventaron al más grandote, ¿no? Ahí tú tienes dos opciones. ¿Cuáles son? Retractarte. Te retractas, ¿no? Dicen, no es cierto, soy un bocón. ¿Sí? O enfrentarlo. ¿Sí? Tienes esas dos opciones. ¿Te enfrentas o te retractas? Si te retractas, vas a ser un cobarde hablador. Si lo enfrentas, te van a poner una golpiza. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ya te diste cuenta que no tienes muchas oportunidades con él. Entonces, ¿qué más vas a hacer? Pues vas a ver qué cosas del medio ambiente te son favorables a ti y que le son contrarias a él. ¿Sí? Vas a empezar a ver qué hay en el terreno, si hay alguna piedra, si hay algún palo, si hay algún hoyo donde lo puedas tirar. O sea, vas a empezar a buscar, vas a estudiar el escenario para ver qué tantas posibilidades tienes y vas a utilizar estrategias. Tú vas a decir, pues yo no le voy a tirar golpes a la cara, ¿por qué? Nunca se los voy a dar. ¿Sí? Vas a tratar de buscar esas partes frágiles de su cuerpo donde tú puedas golpear, ¿sí? Para tratar más o menos de tener oportunidad. Dios había sacado a Israel con mano poderosa de Egipto, había hecho grandes milagros. Dios había dejado ver una parte de su poder, avergonzando a los sacerdotes y a los magos de Egipto, porque llegaba Moisés de parte de Dios y le decía, Faraón, Dios te dice, deja salir a mi pueblo. Y Faraón decía, ¿y por qué? Y entonces él aventaba su vara y se convertía en serpiente, ¿no? Y entonces los magos de Faraón aventaban también sus varas y se convertían en serpientes, ¿no? La única diferencia es que Dios, bueno, la vara de Moisés se tragaba a las otras serpientes, ¿no? Y cada vez que Moisés iba y hacía algo sobrenatural, también los magos, pero siempre prevalecía Dios. Siempre prevalecía Dios. Entonces, Dios había quebrantado la soberbia de Faraón, humillándolo y haciéndolo ver como lo que era, un ser humano como cualquiera. Aún en el Mar Rojo, Dios abrió las aguas del mar, las hizo a un lado y mostró la clase de poder que puede ejecutar a favor de aquellos a que Dios ama. El pueblo de Israel había estado esclavizado y había llegado el momento de liberar a ese pueblo en base a una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y Dios le mostró al mundo antiguo lo que él era y lo que él podía hacer por aquellos a quienes les había prometido la libertad. Y entonces el reino de las tinieblas había recibido un revés por parte de Dios. Satanás se dio cuenta que había un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Un hombre que había decidido servir a Dios renunciando a ser llamado hijo de la hija de Faraón, cuyo llamado había estado envuelto en situaciones complicadas. Pero aún así Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente y le dijo que él iba a rescatar a su pueblo. Entonces Satanás no se iba a quedar tranquilo y sabemos que hay una guerra espiritual en donde nosotros somos los protagonistas. El diablo pelea contra los santos. Nosotros estamos en guerra. La única diferencia es que Dios pelea de nuestro lado. ¿En qué momento Dios deja de pelear de nuestro lado? Cuando dejamos de obedecer a Dios. ¿Sí? Mientras el pueblo obedecía, Dios estaba de su lado. Cuando el pueblo se apartaba, ¿Dios qué hacía? Se apartaba de ellos. Y entonces el diablo tenía ventajas sobre ese pueblo. El diablo no es tonto, hermanos. Y de la misma manera el diablo utiliza tácticas de guerra para poder vencer. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Utilizó todas aquellas cosas que hacían débil al pueblo. ¿Cuáles eran esas cosas que hacían débil al pueblo?
la soberbia, la idolatría, la murmuración, la envidia, los celos, la manipulación. O sea, el diablo te conoce también. Él fue tu Señor durante muchos años y sabe de qué pie cojeas, sabe cuáles son tus debilidades, sabe lo que te hace frágil, lo que te hace vencible. Y entonces, ¿qué crees tú que hace el diablo? Te ataca por ahí. ¿Sabe que tiendes a murmurar? Te ataca por ahí. O sea, hace que tu boca hable. ¿Sí me entiendes? Te susurra al oído cosas así. Y como sabe que esa es tu concupiscencia, y como sabe que esa fue gran parte de tu maldad, ¿qué haces? Caes. Cuando una persona comete un pecado, la persona lo disfruta, ¿no? Le da placer. Y a lo mejor dirán algunos: no, hermano, yo no disfruto hablando mal de otros. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque seguramente dentro de tu corazón hay un deleite, hay un placer. Y eso el diablo lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Él utiliza tus propias armas. El diablo utiliza esas tácticas de guerra para vencer. En este versículo, en el verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia era el pecado del pueblo de Israel. Esta palabra en griego es epitsumeo, que quiere decir poner el corazón sobre, anhelar, ansiar, desear. En el diccionario, la codicia es el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. Ansiar, apetecer una cosa. Colosenses 3 verso 5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y te da esos pecados que son característicos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Algunos de los que están aquí son codiciosos? Yo creo que dirían: ninguno. Ninguno somos codiciosos. Fíjate cómo hay algo que se le conoce como la sociedad del malestar. El crecimiento económico del sistema capitalista se sustenta gracias a la insatisfacción de la sociedad. Y te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, cuando no tenían un teléfono celular, deseaban un teléfono celular? Yo creo que todos. ¿Cómo lo veías tú a tu teléfono celular? Decías: no, hombre, es que si yo tuviera un teléfono, no, en el momento más le hablaba a mi mamá: mamá, estoy aquí, no te preocupes. ¿Sí? O sea, todos teníamos esos buenos deseos de saber utilizar de manera correcta un teléfono celular. ¿Sí? Y después te pusieron el teléfono celular en tus manos, ¿no? ¿Sí? El más chafita que te puedas imaginar. ¿Y cómo te sentías tú con tu celular? Te sentías ya, además hasta traías acá y te lo así, para que todos vieran que utilizabas un teléfono celular. ¿Qué pasó después? Oye, es que yo quiero uno no tan chafita, ¿no? Sí. Quiero uno que tenga jueguitos. Y ya tenías el de los jueguitos. Y después
salieron los smartphones, ¿no? No, yo quiero uno que tenga jueguitos, pero que aparte pueda yo checar mi face ahí en el teléfono. Y te salieron atrás. No, ahora no quiero súper bueno, que me diga por dónde ando, que tenga GPS, que tenga esto y esto. ¿Sí? Salieron. No, yo tengo ya el smartphone, pero quiero el más nuevo de todos. ¿Cuándo sale el iPhone 12? Sí. Oye, vamos en el 6, sí, pero yo quiero el 12. Y entonces, lo curioso es que siempre te van a estar dando eso que tú quieres. Siempre. El teléfono que tú te imagines, al ratito se hace realidad, ¿no? Sí. Pero no eras feliz con tu celularcito chafa al principio. Pero ahora, teniendo el mejor de todos, no eres feliz. Porque estás esperando el otro, ¿no? Sí, el más avanzado. Ay, tengo el iPhone 6, yo tengo el Plus. ¿Sí? Siempre. Ah, sí, pero yo también tengo ese, pero yo tengo el titanio y tú tienes el blanco ese corriente. ¿Sí? Y siempre hay una insatisfacción en las vidas de las personas. Eso es el comportamiento económico. Estudia la influencia que tiene la psicología sobre la economía y sobre la actitud y la conducta de las personas y de las organizaciones. En el sistema capitalista, o la pregunta ¿es el sistema capitalista el que nos condiciona para convertirnos en personas competitivas, ambiciosas y corruptas? ¿O somos nosotros los que hemos creado una economía a nuestra imagen y semejanza? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Consumista, pero se llama la sociedad del malestar. Somos o tenemos una incapacidad de ser felices, lo que nos ha vuelto codicioso, convirtiendo el mundo en un negocio en el que nadie gana y todos salimos perdiendo. Pero entonces, ¿qué es la codicia? ¿De dónde nace? ¿A dónde nos conduce? ¿Ustedes han oído hablar cuando dicen, es que ya lo flechó Cupido? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes ya los flechó Cupido? A muchos, ¿verdad? Ok. Fíjate, etimológicamente la codicia procede del latín cupiditas. Fíjate, o sea, cupiditas es deseo y pasión, sinónimo de ambición o afán excesivo. O sea que al que ya lo flechó Cupido, ya lo flechó la codicia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el que adulterara, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces todos los que los flechó Cupido, adulteraron en su corazón. Ya nadie, ¿verdad? Se quitaron el saco. Lo que nos hace ricos o pobres no es nuestro dinero, sino nuestra capacidad de disfrutar. Un hombre de negocios pasaba de sus días de vacaciones en un pueblo costero y en la mañana advirtió que un pescador venía temprano, ahí en su destartalada barca, y le dijo, ¿ha tenido buena pesca? Y el pescador sonriente le mostró sus 3 pescados. Sí, ha sido una buena pesca. El hombre de negocios miró el reloj. Dice, todavía es temprano, supongo que volverás a salir. Y el pescador le preguntó, ¿para qué? Pues porque así tendrías más pescado. Y dijo el pescador, ¿y qué haré yo con él? No lo necesito. Con estas 3 piezas tengo para alimentar a mi familia. Y el hombre de negocios, mejor entonces, porque así usted podría revenderlo. Y el pescador, ¿para qué? Para tener más dinero. Y el pescador le va a decir, ¿para qué? Pues para cambiar esa vieja barca por un bote nuevo. Y el pescador le dijo, bueno, ¿para qué?
para poder pescar mayor cantidad de peces. Bueno, ¿y para qué? Bueno, porque así pudieras contratar a algunos hombres, ¿sí? ¿Y para qué? Para que ellos pesquen por ti y tú tengas dinero y seas rico y poderoso. Y el pescador, sin dejar de sonreír, y no acaba de entender la mentalidad de aquel hombre de negocios, le volvió a preguntarle: ¿y para qué quisiera yo ser rico y poderoso? Esta es la mejor parte, dice. Así podrías pasar más tiempo con tu familia y descansar cuando quisieras. Y el pescador lo miró y le dijo: eso es lo que voy a hacer ahorita, disfrutar con mi familia y descansar, y no necesito ser rico ni poderoso. ¿Y no te ha pasado a ti eso? Que te metes en afanes y en problemas y siempre están ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y al final del camino llegas y eres igual de miserable que antes. ¿Por qué? Porque las riquezas no te dan felicidad. Poner el corazón en algo es una predisposición de nuestro corazón, generalmente hacia algo que es malo. En el verso 6 hace alusión de aquellos que codiciaron cosas malas, cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y que por consecuencia los separan de Dios. Son contrarias a los mandamientos. Llevan a los seres humanos a realizar maldades para conseguir lo que su corazón ha codiciado. Satanás fue lo que hizo. Logró sembrar en Israel la semilla de maldad, la codicia en ellos, e ideó un plan bien detallado para vencer a los israelitas. Estamos en guerra con el diablo, hermanos, y el diablo está en guerra con nosotros. Dios nos ayuda, pero Dios no puede utilizar todo su poder si encuentra en nosotros un corazón que no esté plenamente convencido de que el camino correcto es Cristo. ¿Qué pecados separaron al pueblo de Israel de Dios? Son los mismos que pueden separar al cristiano de Dios. 1 Corintios 10, verso 7. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y fíjate aquí, cuando hablamos de idolatría nos imaginamos una persona hincada delante de un ídolo, ¿no? Adorando un santo, adorando una virgen, adorando un muñeco, una vaca, ¿no? ¿Sí? Pero aquí dice la Biblia: no seas idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La idolatría, dice idólatres, significa siervos de una imagen. Adorador es la palabra en el griego. Podemos definir nosotros que un idólatra es aquella persona que se vuelve siervo de algo que no es Dios. La palabra adorador hace referencia a una persona que se inclina, se postra reconociendo la autoridad y el poder que tiene sobre él mismo, es decir, se vuelve esclavo de eso. ¿Qué tipo de idolatría practicaban los israelitas en el desierto? ¿Cómo eran? ¿Cómo te imaginas una jornada de los israelitas? ¿Cómo te imaginas que estaban en el desierto? Caminaban, llegaban a un lugar y decían: aquí nos vamos a quedar una temporada. ¿De ahí se quedaban? ¿Qué hacían? Ahí lo dice la Biblia, dice: comían y bebían a jugar. ¿Qué significa el juego? Significa la diversión. ¿En qué estaban centrados su idolatría de ellos? En ellos mismos, en algo que se llama la comodidad. O sea, ellos lo que querían era estar cómodos. Estaban llenos de ociosidad. Comían, bebían y se levantaban a jugar. Era pura diversión. Partidos de fútbol, juegos, dormilonas, comilonas,
No, no tenía internet. Estás hablando del pueblo de Israel. Bueno, el de hoy también, ¿eh? Sí. Un pueblo comodino. No había que trabajar. No había responsabilidades evidentes. La ropa no se desgastaba, los zapatos seguían estando igual. La comida caía del cielo. Esta sociedad los llevaba a cometer otros pecados. Ezequiel 16, verso 49. Ezequiel 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ellos ya sabían que Dios había destruido a Sodoma por esos pecados, tenían testimonio, pero cayeron en el mismo pecado de Sodoma. Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con esto. La comodidad no es mala, hermanos, pero que la comodidad no sea tu objetivo de vida. O sea, que eso no sea tu objetivo de vida. El acomodarse es sentirse satisfecho con lo que hacemos o con lo que hemos hecho. Es como aquel rico que tenía muchos bienes y le dijo a su alma que iba a destruir los graneros y que iba a hacer otros más grandes, y que después su alma se gozaría disfrutando de sus riquezas, y no sabía que esa noche venían por su alma. El haber formado una congregación, el haber participado con los hermanos en el aporte y las dificultades, no te hace miembro del reino de los cielos. Se requiere de mucho más. Se requiere de una entrega a Dios por completo, de un verdadero sacrificio hacia su obra. No es venir los domingos solamente, hay que hacer algo por el reino de los cielos. Participar más activamente, predicarle a otras personas, invitar a otros seres humanos a que escuchen el evangelio. En otras palabras, se trata de meter el hombro, hermanos, jalar parejo, estimularnos a las buenas obras, ser ejemplo a los hermanos con nuestra entrega a Dios. Nuestras casas están muy cómodas y podemos quedarnos allá o venir acá y remar juntos, ver lo que podemos aportar para la obra. La idolatría puede ser parte de las personas, y no hablo de imágenes ni de estatuas. Puede ser el dinero, la reputación, el trabajo, la comodidad. Tú mismo puedes rendirte culto a ti y considerar que estás para servirte a ti y agradarte a ti. El culto a la persona es terrible, hermanos. Cuando piensas que tú eres único en el mundo y todo lo que haces lo haces para ti. Pero yo te pregunto, ¿qué haces por los demás? Por los que están afuera. 1 Corintios 10, verso 8. El otro pecado fue la fornicación. 1 Corintios 10, verso 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y ahí lo dice la Biblia, que fornicaron, y ese día Dios trajo juicio sobre ellos. A muchos los mataron teniendo ahí relaciones. O sea, Dios se indignó con ellos. ¿Qué es fornicar? Del griego porneo significa actuar como una prostituta, dar indulgencia a la lujuria. ¿Cómo actúa una prostituta? Son los que venden su cuerpo al mejor postor. Permite que las personas que pagan por ellos o por sus servicios den rienda suelta a sus perversidades. La fornicación está muy ligada a pecados como la idolatría. En el Nuevo Testamento se hace referencia a este pecado en específico, pues es una obra de la carne. Una persona que fornica tiene las características de una persona inconversa. Por eso, si alguien se dice que es cristiano y fornica, por favor, si fornicar significa que tengas tus relaciones sexuales antes de el matrimonio, pero también implica algunas otras cosas, ¿sí? También dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, se hace daño a sí mismo.
cuando te sientes identificado con el mundo, cuando las cosas que hay en el mundo te hacen sentir bien, las buscas y deseas estar en ellas, cuando empiezas a darle más valor a lo material que a lo espiritual, cuando tu corazón está ligado a este mundo, cuando te es difícil soltar eso que te aparta de Dios, eso que te ata a este mundo. Es más, piensas que si Dios no pidiera que dejaras eso, tú serías inmensamente feliz. Eso se llama fornicación. Dice la Biblia que el que hace amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios, porque te haces uno con el mundo. Cuando una persona fornica, se hace uno con la persona que fornica, se hacen una sola carne. Si tú estás metido así de lleno en el mundo, tú eres fornicario. No necesariamente tienes que tener una relación sexual. Tú has codiciado lo que no debes. Por eso el Señor Jesucristo dijo: aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. El desear las cosas de este mundo son fornicación, porque te vuelves uno con ellas. 1 Corintios 10, verso 9, dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar a Dios? Provocarlo. ¿Has visto esos niños que tientan a sus papás? Y les va: no agarres eso. Lleva el niño y lo ve, ¿sí? Y lo está viendo, o sea, haciéndole a ver, ¿sí? Y ahí está el papá nomás viéndolo. Te dije que no lo agarraras. No lo ha agarrado todavía. ¿Sí o no? Así están los niños, tentando al papá, a ver hasta dónde pueden llegar. ¿Sí? Algunos cristianos provocan a Dios, ven hasta dónde pueden llegar. Son como los peces, ¿no? ¿Alguien ha pescado alguna vez? ¿Sí? Pescas y sientes como el pez muerde. ¿Y qué es lo primero que haces? No, le das, lo sueltas un poquito y después pones el bloqueo y das el jalón. En ese momento, ¿qué hace el anzuelo? Se mete más. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer? Jalas, aflojas, estiras, dejas un poquito y vuelves a jalar. O sea, no estás luchando realmente con el pez, ¿sí? O sea, das el jalón y atraes al pez y luego lo sueltas, ¿sí? Y en ese momento el pez va a tratar de regresarse, pero ese jalón que tú diste lo vas a recuperar, ¿sí? Y te lo vas acercando poco a poco, ¿sí? Hasta que lo agarras y lo echas ahí en la hielera, ¿no? Así es con algunos cristianos, empiezan a luchar contra Dios. Es una estrella floja. Prueban a Dios de lo que es capaz. Les gusta salirse del área de influencia. Les gusta alejarse por temporadas. Y después vuelven cuando son reprendidos por una predicación o cuando el Espíritu Santo les habla y los reprende. Pero no están convencidos, son rebeldes, ¿sí? Y ahí están como los pececitos, ¿sí? Luchando contra Dios, cuando no saben que el que tiene el control es Dios. Hay algunos que les gusta hacer las cosas a su manera. Les gusta hacer las cosas a su manera. Hay una instrucción bíblica, no lo hacen, hermano. Les vale. ¿Sí? Hay algunas personas, yo creo que lo he platicado aquí algunas veces, vienen y te piden consejo, pero no es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, ¿qué hacen? Van con el otro hermano. Oye, Juan Luis, fíjate que me pasa esto, ¿qué opinas? ¿Sí? Y Juan Luis les da el mismo consejo. No, Julio, a ver, hermano, ¿qué crees tú que ellos andan buscando? Escuchar lo que el ídolo hay en su corazón, lo que ellos quieren escuchar. Y de repente llegan ahí con un hermano y exactamente les da el consejo que ellos querían escuchar. ¿Sí? Hay personas que quieren hacer las cosas a su manera, hermanos.
Una de ellas es el casarse, ¿no? O sea, la Biblia es clara cuando dice con quién te debes de casar, ¿no? ¿Sí? Pero, tú eres más inteligente que Dios, ¿no? Te vas a casar a tu manera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Andan tentando a Dios, a ver hasta qué momento. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Van a quedar en el desierto. Para muchas personas les importa más su prestigio que Dios. Y así viven en un ir y venir espiritual, tentando a Dios hasta ver cuándo Dios pierde la paciencia y los juzga por sus maldades. Algunos creen conocer el límite. Consideran una oportunidad para poder escapar del juicio de Dios. Y en consecuencia esto los lleva a cometer otros pecados. Porque después a lo mejor fornican. Así tú sabes que no debes de tener amistad o una relación sentimental con una persona inconversa, pero la tienes. ¿Sí me entiendes? Y al rato termina la persona fornicando con él. Y luego llegan, no, pastor, me equivoqué, pastor. ¿Sí? Yo creí. ¿Y qué pasa? Pues la persona ya, Dios lo juzga por fornicario. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es murmurar? Es producir un sonido suave y apacible. Es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Es hablar mal de alguien a sus espaldas. Extender un rumor. ¿Te acuerdas de esas escenas del Chavo del 8 cuando estaban todos hablando bla, 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 y todos se callaban y el chavo decía su leperada? ¿Sí? Estaban todos acá y de repente todos se callaban y escuchaban al chavo que decía o sea, aprovechaba esos momentos de confusión para decir sus cosas, ¿no? Así existe esto entre los hermanos. Avientan una murmuración. Hablan entre dientes, manifestando que están a disgusto por alguna cosa. Oye, hermanos, vamos a hacer esto, lo otro, y lo otro. Oye, otra vez nos van a pedir dinero. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor se lo dices a otra persona. Es que nos están pidiendo mucho dinero, hermano. ¿Sí? Oye, ¿para qué es el dinero? Pues para hacer una obra de misericordia. Qué maldad de estos hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Pero la persona ya lo soltó. ¿Sí? Y si se lo suelta a un hermano espiritual, lo más seguro es que lo reprende y lo calle. Pero si se lo suelta a uno que está igual, ¿cómo crees tú que se va a sentir con la hermana? O el hermano, para no sentirse identificado, hermanos. Es más, hasta se sienten hermanas de sangre, ¿no? Así. Ay. Y hermanos, a veces les hemos visto separadas, pero cuando se unen por una murmuración, hasta en el mismo plato comen. Eso es lo que hace la murmuración. Es un pecado descrito en la Biblia entre aquellos que son causa de separación de la iglesia. Hace referencia a personas que están siempre a disgusto, hablando mal de otros, quejándose de las cosas, hablando a espaldas de los hermanos. Sueltan un rumor entre los hermanos con la intención de hacer ver mal a otro hermano. Son personas que no cumplen lo que está escrito en Mateo 18. No tienen amor por sus hermanos, para ir y decirle lo que ven y lo que sienten. Pero sí van con otro y se lo dicen, mostrando siempre a ellos una apariencia de piedad. Son como la levadura que leuda toda la masa. Distribuyen el veneno entre los demás con el objetivo de destruir a una persona. No hay amor de ellos en su corazón. Más bien, odio y rencor y maldad prevalecen en su alma. El objetivo es hacer daño. Ellos tienen dentro de sí un espíritu de cobardía, pero no como aquel que tiene miedo, sino como aquel que no es capaz de enfrentar a una persona valientemente, de cara, frente a frente, como un valiente. Ellos prefieren dar la puñalada por la espalda. Te atacan desde las sombras, donde creen tener ventaja.
Su padre es el señor de las tinieblas. Los asesora muy bien. Ese pecado ha traído división en las iglesias. Ha causado estragos en la vida de muchos hermanos. Por eso Dios nos dejó testimonio, para que por medio de su palabra tengamos cuidado con esas cosas. Hermanos, los murmuradores son personas que causan divisiones. Así es, causan divisiones. Hace rato vi ahí en el Face el mensaje de un murmurador. Le manda a felicitar a una hermana en Cristo, felicidades. Y allá en otra iglesia causando división entre los hermanos. No, qué gusto ver esa foto donde estamos los tres ahí abrazados. Sí. Cuando ya causó división en una iglesia, ¿no? Y tú dices, no puede ser. Sí. Bueno, así es el murmurador, hermano. Te avienta lisonjas, ¿no? Te hace ver como aquel hijo de David que se paraba ahí y dijera, ay, si yo fuera rey, todos los problemas los resolvería. Yo sí sería el mero bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dividiendo al pueblo. Tengamos cuidados con eso, hermanos. 1 Corintios 10, verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Tenemos ejemplo con el pueblo de Israel, pero también tenemos con la iglesia contemporánea, para que nos cuidemos nosotros de caminar por las veredas del mal. 1 Corintios 10, verso 12 al verso 14. 12 al 14. 1 Corintios 10, verso 12 al verso 14. Es el que sigue ese. No, es 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, verso 12 al verso 14. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Estas son instrucciones que Dios nos da por medio de la palabra para que no caminemos por allí y vayamos a perecer. Tienes que cuidarte de ti mismo. No te confíes. No entres en esa zona de confort y te descuides. Todas las tentaciones son humanas. Todas. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, para que no anden por ahí diciendo, no, es que entró en mí un deseo terrible. Sí. Fuera de este mundo. No, son humanas. Sí. Y al mismo tiempo Dios te da las herramientas para que puedas vencer esas mismas tentaciones. Sí. No creas que Dios juega con nosotros, que Él te tienta para ver cuándo caes. Dios permite la tentación en tu vida. ¿Para qué crees? Para que ejercites tu fe. Para eso lo hace. Para que ejercites tu amor, para que ejercites tu obediencia. Son tentaciones que pueden ser vencidas. O sea, Dios permite que seas tentado. ¿Para qué? Para que vayas poniendo en práctica lo que has aprendido, lo que conoces de Dios. ¿Sí? Y de repente ahí tienes la tentación, ¿sí? Y entonces tienes que utilizar las herramientas que Dios te da. ¿Para qué? Para poder vencer. ¿Qué más? Apártate de aquellas cosas que tienden a llevar
cautivo tu corazón. Identifícalas, no las veas como mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? A ver, algunos díganme cuáles son sus debilidades. Pero que sí, que se lo has dicho a otras personas. No, mi debilidad es la comida, hermanos. ¿Sí o no? Hay algunas, no, mi debilidad son las bolsas, hermano. O las compras. O los zapatos. ¿Sí? ¿Cuál es tu debilidad? Los carros. ¿Cuál dijo, hermana? ¿Las cuál? Todas. Ajá. Sí. O sea, eso que a veces identificamos como nuestra debilidad no son más que ídolos en tu corazón. Son ídolos. No, mi debilidad son los chocolates. Me matan los chocolates, solamente que seas alérgica, hermano. Sí. Pero generalmente es el ídolo que tenemos en el corazón. Y así hay gente que se sienten débiles con los perfumes, con las joyas, con los relojes, con los peinados, con los cosméticos. Todo es debilidad. No son más que ídolos en el corazón de las personas. Y conócelos, hermano. Así tú dices, sí, mi debilidad es esto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esa debilidad? Apártate. Así. Apártate de eso. O sea, no te dejes influenciar. 1 Corintios 10, seguimos en el 16 y verso 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, una manera de enfrentar las tentaciones es que seas parte del cuerpo, que seas parte de la iglesia, que te sientas hijo de Dios. Esa es la mejor manera. Viene la tentación y en automático yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo hacer eso porque afecto a todo el cuerpo. Me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque en la iglesia los hermanos confían en mí. Hay esperanza puesta en mí de parte de los hermanos. ¿Sí me entiendes? Y hermano, eso te hace parte de. Ponte la camiseta, hermano. No solamente cree que eres parte del reino, convéncete que eres hijo de Dios. Eso te va a dar un poder, hermano, no te imaginas. Si tú no ves a tu iglesia como tuya, no te va a doler lo que le pase a la iglesia. Es el barco donde tú vas. Tú vienes aquí y no puedes bajarte cuando se te ocurra. Tienes que estar en el barco, hermano. Eso nos hace fuertes. 1 Corintios 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Haz lo que más te convenga para ser parte del reino de los cielos. Pondera las cosas, dale valor. ¿Qué trae más gloria al Señor? Y haz eso. No claudiques, hermano. 1 Corintios 10, verso 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En otras palabras, no seas egoísta. Piensa en los demás. Idea la manera de bendecir a los demás. Tú tienes ya tus 3 peces como el pescador del cuento. Confórmate con eso, hermano. Disfrútalo. Pero pregúntate: ¿qué puedo hacer por mis hermanos en la fe? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Qué talentos tengo para bendecir a mis hermanos?
¿Sí me entiendes? A lo mejor tú dices, hermano, ya pesqué estos 3 peces, ¿sí? Voy a ir con mi familia y voy a estar con mi familia y los voy a compartir con mi familia, ¿sí? Pero al ratito voy a venir y voy a pescar otro para dárselo a mis hermanos en la fe. ¿Sí me entiendes? Hacer algo por los demás, hermano. En otras palabras, a veces nos tenemos que sacrificar por los demás. Pero ¿sabes cuál es la bendición? Que Dios va y predica a las ciudades de ellos. O sea, Dios suple a veces lo que tú no le puedes dar a tus propios familiares por estar en la obra, porque nunca les falta nada. Y ya por último, 1 Corintios 10, verso 32, dice: no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, te tienes que comportar de tal manera que no hagas tropezar a la gente. Así que no seas una persona imprudente, hermano. Que no hagas algo que pueda ofender a otros. Y te lo digo, a veces cuesta mucho trabajo, hermanos. Porque a veces no estás en tu mejor momento y puedes cometer una imprudencia. Y eso se les queda grabado a las personas aquí en su cabeza. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con eso, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Entonces, la codicia es un deseo vehemente de adquirir alguna cosa. La codicia es una forma grosera del egoísmo. Es muy ofensivo para Dios. La codicia es el amor a sí mismo, el amor al dinero. Y consecuentemente, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Los codiciosos se olvidan de Dios. Los codiciosos adoran la fuente de sus ganancias. El codicioso es insaciable, engaña. La codicia promete seguridad de riquezas, pero no la da. Promete protección, pero destruye el que la posee. El codicioso es necio porque confía en las riquezas inciertas, como aquel hombre que ganó todo el mundo y perdió su alma. Porque la persona codiciosa, cuando muere, no se va a llevar nada de lo que codició. El codicioso es necio porque hace tesoros aquí en la tierra y su saco está roto, hermanos, nunca se llena. El codicioso es enemigo de Dios. El codicioso es aborrecido por Dios. El codicioso hace mercadería de los santos con palabras fingidas y deja el camino derecho para seguir en el camino de Balaam. El codicioso no entrará en el reino de los cielos. Oremos como David, que dijo: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O como dice el proverbio: no trabajes para ser rico. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Guárdate de la codicia, porque es una artimaña de Satanás diseñada para perder tu alma, para que caigas. La codicia es idolatría, es maldad. Padre, te damos gracias, Señor, primero porque podemos estar juntos en tu presencia, Señor. Segundo, Señor, porque podemos alabarte, cantarte, Señor, adorarte también. Tercero, porque podemos escuchar tu palabra, Señor.
tus instrucciones de parte tuya, Señor, desde el cielo para nosotros, Señor, para que nos cuidemos, Señor. Y por último, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, tener comunión con los hermanos, con tu iglesia, Señor, con el cuerpo. Padre, gracias por este día, Señor, por la palabra, Señor, y por todas las cosas buenas que has hecho con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.